aniversario en la sala de Jairo, por el bienestar de la comunidad. sala de Jairo. La sala de Jairo. Hola, comunidad. Grato reencuentro. Todo lo que se hace con amor es noticia. Por eso la sala de Jairo. Estamos para el mundo a través de Encali. Nos acompaña Tuiteros Cali, el pulso virtual de la ciudad. Y estamos con AIR, Alianza Internacional de Radio. 306 emisoras online por el mundo. Nuestro invitado hoy, el doctor Juan Carlos Sierra, médico general, anestesiólogo, un diplomado sobre el dolor, Universidad del Rosario, intervencionismo en dolor. Es un médico con una gran pasión y una excelente persona. Eso sí que es importante hoy, ¿no? Tiene una pasión que son los asados. Le gustan los asados. La pasta también le gusta fuertemente. Tiene un hobby, tiene una pasión desenfrenada, loca, por el fútbol, pero más loco aún con el Deportivo Cali. Su equipo no permite nada. Comenta nuestro comentarista de cabecera en la sala de Jairo y ha creado una controversia y una comunidad muy interesante. Tiene puntos muy claros, sin ofender a nadie, sus puntos de vista, y los tenemos aquí. ¿Le gusta la salsa vieja? Me imagino que el gran combo, no eso. Bueno, le gusta cuando viaja buscar dos cosas en cada ciudad, como lupa o con lupa las busca, los estadios y las plazas de toros. Bien, es nuestro invitado. Un tema que diría yo interesa absolutamente a todos, porque ¿quién no ha sufrido un dolor? Un dolor que a veces esos dolores, cuando se vuelven crónicos, son insoportables. Doctor Juan Carlos, qué placer, bienvenido. Hola Jairo, un gustazo. Gracias primero por la invitación. Es un placer estar acá y abordar este tema de vital importancia porque, como tú decías, ¿quién no ha sufrido dolor? Y sobre todo de la parte física, llega un momento en que la parte eh, neurológica, la parte de tu salud mental te la altera y la parte espiritual, o sea, todo se vuelve no solamente el dolor físico, lo que de ahí deriva, el sufrimiento, no las cosas simples, que de ser simples, el hecho de dormir, el hecho de comer te altera todo eso, el hecho de relacionarse con los demás, el hecho de interrelacionar con tus amigos, el hecho de ir a un parque, de tomar el sol, las cosas más simples de la vida que resultan las más importantes de la vida, porque así es. Entonces, cómo los dolores te afectan toda esa esfera y cómo hay una red, hay una maraña a nivel cerebral, que es lo que vamos a tratar de explicar para que las personas que están al otro lado entiendan y tengan una idea clara de lo que es el dolor y cómo a partir de los 3 meses que tengamos un dolor, hay ayudas y hay unidades de dolor. Entonces esa es la idea, Jairo, dar un conocimiento general y ayudarle a la gente, que eso es la idea. Doctor Juan Carlos, pues hay muchos dolores. Hemos recogido en estos últimos días detalles de nuestros queridos miembros de la comunidad y hemos encontrado demasiados dolores, la migraña, el lumbar, el mango rotador, del hombro, artritis, mucha frecuencia en la zona lumbar, en fin. ¿Podemos hablar de un dolor determinante? Sí, o sea, Jairo, primero son varias cosas. Eh, los estudios están hechos
eh, primero en Estados Unidos, pero hay un estudio grande colombiano de hace unos 7 años, donde la primera causa que se encontró en las unidades de urgencias y todo es la migraña, la cefalea. ¿Quién no ha tenido un dolor de cabeza? Uy, Y de ahí a que se cronifique, pues primero es el tiempo, 3 meses. Ya una enfermedad que tú la tengas por más de 3 meses, ya se puede hablar de crónica, el tiempo. Segundo, Jairo, importante las lumbalgias, y dentro de esas uno puede dividir lumbalgias mecánicas como el dolor pues punzante atrás o el dolor irradiado hacia los miembros inferiores. Y tercer lugar, una cosa muy importante, Jairo, que es el paso del tiempo, que es la artrosis, que todos vamos para allá y de una u otra manera la vamos a sufrir, ya sea en las manos, ya sea en las rodillas, en la cadera o en la región lumbar. Cómo, sobre todo en las mujeres, tienen una defensa que son los estrógenos, y cómo a partir de los 30 a los 40 años empiezan a disminuir esos estrógenos, y por eso las mujeres a partir de esta edad empiezan a tener mayor dolores articulares, mayor dolores por esa disminución, porque los estrógenos son protectores de las articulaciones, Jairo. Entonces, que de una o de otra manera vamos a tener dolores en algún momento de la vida, sí. Y de esas articulaciones, la rodilla y el hombro son complicadas porque anatómicamente tienen mucho nervio que va hacia allá. Entonces, y te generan sufrimiento, Jairo. O sea, y son dolor. Otra cosa importante, Jairo, en ese orden de ideas, es determinar esa intensidad del dolor. Entonces, si son dolores severos, moderados, la mayoría son moderados a severos y que te causan ese sufrimiento psicológico también, Jairo. estamos con el doctor Juan Carlos Sierra, hablando hoy sin dolor, porque la verdad es que todos tenemos un dolor, lo hemos tenido en la vida, y hay unos que son crónicos. Y no hemos hablado de un dolor que hoy es muy frecuente, el oncológico, Claro, Jairo. cuando hay un problema de cáncer. Ya regresamos aquí a la sala de Jairo. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Doctor Juan Carlos Sierra, le hablaba entonces de los dolores, el oncológico, que es de cáncer, Sí, Jairo. y el no oncológico. Oncológico, perfecto. Dentro del no oncológico, pues está lo que hablamos ahora de la parte articular, del dolor crónico por la artrosis en hombro, en las distintas articulaciones, en las grandes articulaciones, en la región lumbar. Y dentro de este no oncológico hay una clasificación grande que es el dolor neuropático de nervio, y está el nociceptivo. El nociceptivo puede ser somático, que es el dolor por una fractura, el dolor por una contracción muscular, por un espasmo. Y está el neuropático, pues como te decía, de nervio, que es más difícil de tratar y por la cual la WIP, que es la Organización Internacional de Dolor, cada año denomina un año, el año del dolor, el año del dolor neuropático, el año del dolor oncológico,
El año pasado, por ejemplo, fue el año de la educación en dolor, donde las personas que tenemos un poquito de conocimiento en esto tenemos que dar educación en dolor para difundir todas estas técnicas y todas estas cosas para que no haya tanto sufrimiento en la población. Doctor, y hay una cosa muy importante ahora que usted señala eso. No, usted está supremamente preparado para esto. Sí, claro que sí. Doctor, precisamente me refiero a tanta publicidad que hay. ¿Por qué tanta publicidad con el dolor? Y la gente compra las pomaditas en la calle o llama Claro, a Jairo. la farmacia a comprar una pomada. Claro, Jairo, hay engaños y con el sufrimiento de las personas juegan, Jairo. Hay cosas como me decía a mí un profesor, hasta el indio amazónico hace dolor, Jairo. Y es cierto, Jairo, o sea, vos ves y en todas las entidades ves avisos, ves cosas, pomadas, y no tienen un control primero, y segundo, juegan con el sufrimiento de la gente, que eso es lo que la gente se desespera por una terapia y no encuentra, entonces creen buscar en otras cosas. Por eso el manejo del dolor tiene que ser integral. Tenés que tener una psicóloga, tenés que tener un psiquiatra, tenés que tener un médico intervencionista, un psicólogo, un deportólogo, porque el paciente hay que verlo no en el dolor del codo, sino a ver qué hay detrás de todo eso y qué movió a esa persona, porque vos sabes que el dolor también mueve una parte afectiva y hay unas ganancias secundarias. Por ejemplo, si es como nos hemos encontrado casos, si es la señora que tiene 80 años, que los hijos no la van a visitar hace tiempo, entonces ella quiere llamar la atención a través de ese dolor para volver a tener sus hijos ahí. Esas son ganancias, Jairo. O la persona que trabaja, que lleva trabajando, que es joven y se quiere y tiene un golpe y a partir de ese golpe quiere sacar o, o- o sacar ganancia de ese golpe, o sea, sacar una jubilación o sacar algo. Entonces siempre uno tiene que tener tener en cuenta eso, Jairo. Entonces a partir de eso, ¿qué te quiero decir? Que como hay una parte, una esfera psicológica, juegan con la gente y juegan con ofreciendo cosas. En el año 50 se empieza, para hablarte un poquitico de historia, las unidades de dolor en el mundo por el doctor Bonica. El doctor Bonica es un científico estadounidense, estuvo en la Segunda Guerra Mundial y a partir de ver tanto sufrimiento monta las unidades de dolor en el mundo. Y él es el que hace primero estas terapias multimodales, o sea, te ve el paciente como un todo. O sea, la parte psicológica, la parte de su dolor en sí, o sea, la parte anatómica y la parte mental. Entonces empieza a trabajar y se da como buen resultado. Entonces, ahí hay varias escuelas. Está la escuela intervencionista, que es la de los bloqueos. Está la escuela psicológica, que es a través de conducta, a través de psicoanálisis, a través de hipnosis. Y está la otra, y está la escuela, pues, de hoy en día que tiene mucha evidencia, que es la acupuntura y la medicina china, Jairo, porque en el año 72 Estados Unidos dice, bueno, ¿qué pasa? Que yo veo que esas agujas, la gente oriental a nosotros nos lleva años de ganancia en todo sentido. Mandan la operación Nixon a China, donde mandan a unos médicos a aprender acupuntura. Y por estudios de resonancia marcadores, la acupuntura sí tiene evidencia, Jairo. Y tiene evidencia en el control de dolor. Entonces es para decirte una cosa y concluirte. El dolor lo tiene que ver uno desde múltiples puntos y atacarlo así. No es que porque yo decirte aquí que yo hago los bloqueos y esa es la panacea, no, Jairo. Hay otras cosas. Está el deportólogo, el que hace deporte. Jairo, el tai chi, que es una conducta china. Vos los pacientes que tienen fibromialgia, que tienen sensibilización central, los mandás a hacer deporte, ejercicio, ellos te van modulando en el tiempo. Y sirve más eso por estudios. Entonces si ves lo que es toda esa esfera y todo ese componente biopsicosocial de un paciente y esa es la manera que vos lo tenés que abordar, no desde un solo punto de vista. Verlo como un todo, la parte espiritual, la parte de llevarle un sacerdote, de que todas esas cosas funcionan, Jairo. Y de esa manera vos vas ganándole y ganándole al dolor. Hablaba usted de lo que hay
hoy precisamente. Sí, Jairo. Primero que todo, una herramienta para trabajar muy importante, me refiero a equipos. Perfecto, Jairo. Y segundo, la manera de manejar esos equipos. ¿Podemos hablar de ello? Sí, Jairo, claro. O sea, dentro de la evolución de las cosas del dolor, pues hay una escuela que es la escuela intervencionista. O sea, primero está la escuela farmacológica, pero en Estados Unidos, pues en este momento hay un problema con los opioides por el abuso, y tienen un problema grande de dependencia y de problemas allá. A raíz de eso, o una de las muchas causas, es la parte de los bloqueos, de las infiltraciones mal llamadas así, porque son bloqueos, son procedimientos que tú haces en una sala de operaciones, porque hay que hacerlas con las normas de asepsia y antisepsia, y con aparatos, o sea, con un ecógrafo, con un fluoroscopio, para estar mucho más cerca del dolor y con unas dosis adecuadas. ¿Qué es un fluoroscopio? El fluoroscopio es el aparato de rayos X, es como un arco en C, donde tú vas viendo centímetro a centímetro y vas llevando tu aguja a tu diana, a tu sitio de dolor. Por ejemplo, si es la columna, por ejemplo, si es la cadera, si es la rodilla. De acuerdo anatómicamente a unos sitios, tú llevas tu aguja allá y pones la sustancia, que es o el anestésico local, o es el esteroide, o es el plasma, o es las soluciones destrozadas, dependiendo de lo que tú necesites, y de acuerdo a eso colocas ahí, está cerca del nervio. Lo otro, Jairo, hoy en día el ecógrafo, desde hace unos 5 o 7 años, la parte de intervención ha avanzado mucho, porque ¿cuál es la diferencia entre el fluoroscopio y el ecógrafo? Que con el ecógrafo vos no te irradias ni irradias el paciente. Y segundo, con las agujas, vos ves en tiempo real la aproximación de la aguja a tu sitio y ves las estructuras arteriales, ves los vasos arteriales, entonces los vas a respetar y vas a pasar por un lado. Y estás mucho más cerca de la estructura nerviosa que te genera el dolor. Es bonito esa parte de la ecografía. Juan Carlos Sierra, nuestro invitado hoy sin dolor. El doctor Sierra está en su consultorio en Ciudad Jardín, en el Centro Médico Imbanaco. Ya regresamos. Hola, yo soy Hoa de Vietnam. En mi país es un gran exportador de arroz del mundo, pero en Colombia me gusta mucho orisa porque esta es muy rico. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Agua O3 Life, salud en tu vida diaria. Corre 1 kilómetro más. Entrena 5 minutos más. Ayuda a tu cuerpo a dar su máximo desempeño. Oxigénate, hidrátate, cuida tu vida. El reto de ayer hoy se tiene que romper. Agua O3 Life, con las propiedades del ozono médico clínico que necesita nuestro cuerpo. Tengo un aspecto aquí muy importante, doctor Juan Carlos, que es la medicina regenerativa. ¿Cómo es ella? Jairo, importante tema.
Hombre, le Bello quiero hacer a tema. usted una acotación, perdón, Dígame, excúseme. Jairo. Me parece tan importante que un anestesiólogo con todo el background que usted tiene, con toda esa experiencia tan grande, hombre, cuando hay una persona que anestesia, con esa inmensa responsabilidad, ¿no? Claro, Frente a un Jairo. paciente, te digo, a ver, ¿cómo te presento? El que el doctor Sierra haya escogido una especialización del dolor Ujú. es porque como anestesiólogo le permitió ver cómo sufre una persona con un dolor o Sí, sí, qué. Jairo, eso es importante, eso es como llamados de Dios, Jairo. Ah, Yo soy espiritual, Jairo. Entonces, a ver, unas experiencias con pacientes de cáncer. Uno cuando hace anestesia no tiene rotaciones, pero uno para sumergirse en esto tiene que estudiarlo definitivamente, Jairo, y uno se da cuenta. Entonces, sí, uno creía que manejaba el dolor, Jairo, y no tiene muchas lagunas. Todavía las tengo, pero entonces en la medida en que uno vaya leyendo y vaya avanzando en el tiempo, uno se va dando cuenta que el dolor es un tema aparte y hay que estudiarlo, Jairo. bueno, entonces la La medicina. medicina, bonito tema, sobre todo porque la medicina tiene que evolucionar, Jairo, de volverse curativa a volverse preventiva y regenerativa. Entonces, ¿qué hay para eso, Jairo? Entonces, ahí está el boga del PRP, que es el plasma fresco recombinante que tú lo sacas de tu tejido. Entonces, te sacan un poco de sangre, la ponen a centrifugar y dentro de la sangre hay unos factores plaquetarios que generan células, que a partir de esas células van a generar cartílago si son inyectadas y son activadas en un tiempo ideal. Entonces se aplican en la rodilla, que es donde están los estudios, en la cadera, en el hombro no tienen tanta evidencia, pero a nivel de la cadera sí. Eso es importante y esa es una parte de la medicina regenerativa. Lo mismo con soluciones de destroza al 50 o al 25%, eso se llama proloterapia. Lo que hace uno es generar un proceso inflamatorio y a partir de esa inflamación causar regeneración. Entonces, que haya regeneración. ¿Para qué caso sirve? Artrosis de rodilla, pacientes donde la rodilla, por así decirlo, el cartílago, para ser claro con los pacientes y con la teleaudiencia, es sencillo. Cuando ustedes están comiendo el hueso de pollo, que ven el cartílago, ese es el cartílago. Entonces, ese es el que se pierde, Jairo. Y entonces las dos estructuras rozan y tienen que doler porque hay receptores de dolor. Entonces, la idea es a partir de esas células, de ese plasma, que es inyectado allá con un tratamiento adecuado en un tiempo, son 7, 8 minutos que vos tenés mientras activar. Por eso te digo que vos tenés que asegurar todo eso y son variables. Primero la asepsia, que es en las condiciones que te la hagan, saber cuál es la ruta anatómica o con un ecógrafo llevar la aguja al sitio y colocar las sustancias para causar la regeneración y que los cartílagos baje el dolor y al menos la prótesis o los reemplazos articulares no te lo hagan en muy joven, porque es que uno ve pacientes de 30 años ya, Jairo, con problemas de artrosis. Es que eso es una epidemia. Da por muchas cosas, por el sobreuso, por muchas cosas, Jairo. Entonces, desde los 30 años, entonces, imagínate un reemplazo articular a los 30 años. Entonces, vos contenás un paciente. Entonces, por eso esta medicina regenerativa es lo que trata uno de hacer. Esto y otra cosa que se me quedaba, el ozono, Jairo. El ozono está de boga, sobre todo por los mexicanos y los italianos. En Estados Unidos no hay una aprobación. eh, los estudios que muestran son mexicanos e italianos y lo utilizan y sobre todo a nivel lumbar para los discos, discólisis con ozono se llama, a nivel paravertebral, a nivel de heridas quirúrgicas, inclusive a nivel rectal, que tiene un efecto eh, a nivel rectal y en pacientes con dolor oncológico también. Eh, Esa es la medicina que uno tiene que tratar de llegar en la medicina regenerativa, Jairo, o sea, a través del plasma o de células mesenquimales totipotenciales, tratar de regenerar el cartílago. Y esas células mesenquimales se obtienen de tu organismo o con una simple, con 20, 30 centímetros de tu sangre, o si necesitas más de la médula ósea a nivel de la cresta ilíaca o del esternón, sacas esas células que tienen más factores de crecimiento
y a partir de esas células generar otras, que es el cartílago, que era lo que te explicaba. A eso es que tiene que apuntar la medicina del dolor y la medicina regenerativa, a regenerar. Doctor Sierra, ¿en qué porcentaje usted le asegura a un paciente que le puede disminuir el dolor? Buena pregunta, Jairo. Las unidades de dolor, aproximadamente, si tú le bajas el 50%, No, pues está uno hecho. sí, Jairo, de acuerdo. O sea, si vos me llegas y me decís, yo llegué con 10, con 9 de dolor, y yo te lo bajo a 4, a 5, quitarlo no, o sea, yo te prometo que te trabajo, que te voy a bajar un poco ese dolor, pero el que te diga que te lo va a quitar es un charlatán, Jairo, porque ya el cerebro moduló cosas y esa modulación te queda ahí, y ahí tenés que hacer por eso otras cosas, el deporte, tener el cerebro, tenerlo engañado, tenerlo de esa manera para que sobrelleves tu vida, que me digas que vos dormís mejor, que estás más activo, que te volviste a relacionar, uno queda contento con eso. Y ver la satisfacción de la persona cuando dice, no, me ayudó, eso para uno vale mucho. Doctor Sierra, muchísimas gracias por haber estado aquí en la sala de Jairo. Se nos quedan dolores muy puntuales. Claro que Por sí. ejemplo, la migraña, la zona lumbar, El manguito rotador, el manguito hombro. rotador, en fin, se quedan. Claro. Entonces, nosotros lo vamos a llamar para, por favor, que usted en su agenda pueda sacar un tiempito y esté con nosotros aquí en la No, sala de Jairo, Jairo. con mucho cariño. La idea es esa, a los televidentes y a la gente que sepa que hay terapia del dolor. ¿Dónde lo pueden conseguir? En el tercer piso del edificio de Imbanaco de Ciudad Jardín, consultorio 301-303, Sportmed o unidad de dolor serio, en una de las dos partes. Muy bien. Ujú. Doctor Sierra, muchas gracias. Muchas gracias, Jairo, y un placer estar acá. Muchas gracias, señor. Juan Carlos Sierra, sin dolor, que es un hombre que se ha preparado para manejarlo del dolor, atenuarlo por lo menos, como él dice, en forma sincera. Y solo pues el de arriba, el que tenga fe en el Dios que sea, pues no sé, o su fuerza espiritual, la que sea, en fin. Pero desafortunadamente el dolor total no desaparece. Así es. Gracias por habernos acompañado hoy en la sala de Jairo, sin dolor, con el doctor Juan Carlos Sierra. En la sala de Jairo, educación. En la sala de Jairo, medio ambiente. En la sala de Jairo, salud y cultura. En la sala de Jairo, entretenimiento. En la sala de Jairo, empresarios. En la sala